Buenas noches, profesor. En esta oportunidad, el grupo 8 presentará el proyecto de trabajo final, el cual involucra los diversos temas que hemos tratado durante todo el ciclo aplicados en un proyecto. En esta oportunidad, doy pase a mi compañero Alex, quien empezará con la exposición. Soy Alexandra Alberto Toñoque Silva y hablaré un poco sobre el ensayo triaxial. Bueno, para empezar se nos dieron tres especímenes, de los cuales podemos observar los datos brindados en pantalla. Uno de estos es el esfuerzo desviador y el esfuerzo de confinamiento efectivo. A partir de esos datos determinamos el esfuerzo efectivo a la hora de la ruptura que podemos observar al final de la tabla Excel, que podemos observar en pantalla. De esta manera hicimos el mismo procedimiento para los especímenes 1, 2 y 3 y fueron ordenados en la tabla que podemos observar también en pantalla. Estos datos están en kilogramos por centímetro al cuadrado. Bueno, a partir de estos datos determinamos los parámetros de resistencia del suelo al esfuerzo cortante. Bueno, para poder determinar dichos valores usamos las ecuaciones que podemos observar y estos valores fueron graficados con su respectivo par de datos. En este caso obtuvimos tres gráficas que podemos observar también en pantalla. Graficamos el ángulo de fricción de la curva de ruptura y su cohesión y nos quedamos con los valores que podemos observar en las tablas. El ángulo de fricción, el coeficiente de fricción interna vendría a ser 39,28 y la cohesión de 0,0691. Bueno, ¿por qué nos quedamos con esos datos? Uno de los criterios fue que obtuvimos de una de las gráficas una cohesión negativa y esto no puede ser, por ello es que también seleccionamos estos datos. Continuando con los parámetros obtenidos del ensayo triaxial, también podemos describir cómo es que obtenemos el módulo de elasticidad a partir de la gráfica de formación axial versus esfuerzo desviador. A partir de esta gráfica podemos observar cómo es que existe una tendencia lineal al inicio de la curva. A partir de esta es que podemos aplicar la fórmula mostrada también de valor de esfuerzo, del valor del esfuerzo desviador de la gráfica, que vendría a ser representado por el eje Y, entre la deformación axial de la gráfica. A partir de esto obtenemos tres diferentes módulos de elasticidad para cada muestra y estas se promedian para poder obtener el módulo de elasticidad del suelo, que vendría a equivaler a 867,11 kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, me presento, soy Brando Vilches y en esta oportunidad voy a hablar acerca de la determinación de capacidad portante en cimentaciones superficiales. Para cumplir con este objetivo se empleó el método BASIC, puesto que es un método mucho más conservador que los demás existentes. Además, se debe tomar en cuenta que se extrajeron los datos del ensayo triaxial presentado junto con el proyecto para el cálculo de la carga última y admisible del suelo. Como se ve en la diapositiva, se muestra la fórmula del método de BASIC juntamente con los valores necesarios para el cálculo. Debemos tener en cuenta también que el método de BASIC se rige por diversos factores, tales como los factores de capacidad de carga, como se muestra en pantalla, junto con las fórmulas y los resultados obtenidos al reemplazar los datos ya establecidos en los ensayos anteriores, el factor de corrección por forma, por corrección por profundidad, por corrección por inclinación de carga. De todas estas ecuaciones y fórmulas, al reemplazar los valores ya establecidos, se obtiene la siguiente tabla que se muestra a continuación, donde se aprecia las 10 zapatas existentes en el plano junto con su ancho y largo de la zapata, además de la profundidad, la densidad y los diversos factores de corrección que se mencionaron anteriormente. Por último, en la parte final de la tabla se muestra la capacidad de carga última admisible y transmitida para este proyecto. A continuación también se muestra la tabla de dimensiones de las 10 zapatas, además de la determinación de la capacidad transmitida y capacidad de carga admisible de las 10 zapatas. Como se aprecia en el cuadro, la capacidad de carga transmitida es menor o igual que la capacidad de carga admisible, por lo que se verifica que sí cumple con esta condición, por lo que la cimentación es capaz de soportar la carga de servicio. Quien les habla es Stephanie Cornejo y voy a centrarme en el tema de determinación de asentamientos en las cimentaciones. En este caso, se consideró realizar el análisis del asentamiento para cada cimentación presentada a través de la siguiente fórmula que se muestra a continuación.
que representa el asentamiento inmediato, donde se usó un módulo de elasticidad igual a 85.063.600. Este valor resultó del ensayo triaxial que se realizó con anterioridad. Para cada zapata a trabajar, desde la zapata 1 hasta la zapata 10, sus dimensiones fueron extraídas del plano estructuras cimentaciones. Además, se consideró a cada una de ellas como rígida. Asimismo, para poder hallar el factor de influencia es necesario determinar la relación L entre B, donde L es el largo de la zapata y B representa el ancho de la zapata. En algunos casos fue requerido realizar una interpolación para obtener el factor de forma, con ayuda de los datos de la tabla mostrada. También, para la relación de Poisson se optó por trabajar con 0.3, ya que las características que presentan nuestras zapatas lo requieren. Entonces, determinando cada valor a reemplazar en la fórmula mencionada inicialmente, obtenemos los asentamientos en centímetros, como se puede ver en la tabla de resumen. Bueno, quien les habla es Adrián Mayanes y ahorita vamos a ver la verificación del criterio de distorsión angular para edificios. Para verificar si el edificio presenta grietas por distorsión angular, hicimos uso de la norma E050. De dicha norma usamos la tabla 8 en la que se nos indica que el límite seguro para edificios en los que no se permiten grietas es de 1 entre 500. Con dicha información y con uso de los asentamientos de cada zapata, procedimos a realizar cálculos que nos permitan verificar que no generen grietas en una edificación. Usando la siguiente relación para calcular la distorsión máxima brindada por la norma 050, obtuvimos los valores de la tabla 13, donde la distorsión angular es igual al asentamiento diferencial entre la distancia entre las zapatas. Podemos ver la tabla número 13 y sabemos que la distorsión angular desde 1 entre 500, eso equivale a 0.02. De la tabla 13 podemos verificar que en ningún par de zapatas unidas se presenta una distorsión angular mayor al límite. Por lo tanto, se puede decir que las zapatas son funcionales. Ahora detallaremos sobre la evaluación del potencial de licuefacción en el trabajo y cálculo de capacidad de carga en cimentaciones profundas. Definiendo qué es la licuación, comprendemos que se refiere a la pérdida de resistencia y rigidez de un suelo saturado o parcialmente saturado. Es desfavorable apoyar pilotes sobre suelos que presenten potencial de licuefacción. Por ello, se evita esta acción y en caso el suelo donde se trabaje lo presente, es necesario que se plantee una solución de cimentaciones profundas excavadas. Para realizar el siguiente análisis y definir qué condición presenta el suelo, se optó por trabajar con el método propuesto por Idris en Bollinger. Para proceder a realizar los cálculos, se organizó la información en una tabla, como se muestra en la pantalla, y se definió su condición inicialmente. Primero, se realizó la corrección del NSPT, evaluando y aplicando la siguiente fórmula. Segundo, se aplicó la fórmula mostrada para realizar la corrección de los valores obtenidos del NSPT por presencia de finos. Tercero, se determinó la razón de resistencia cíclica usando la fórmula mostrada. Cuarto, se realiza la corrección por factor de escala de magnitud de sismo para un MW igual a 8. Entonces se aplica esa fórmula. Quinto, se determinó la resistencia al corte cíclica resistente. Para ello se realizó la corrección de carga y se usó valores hallados con anterioridad. Sexto, se halló el factor de reducción como se muestra en la tabla con ayuda de la fórmula presentada. Séptimo, se determinó el esfuerzo cortante cíclico normalizado inducido por el sismo, donde se usa A máximo igual a 0,42 gramos. Para ello, se aplica la siguiente fórmula. Finalmente, se determina el factor de seguridad por licuación. A partir de los resultados, se concluye y se evidencia la condición del suelo, que no licúa en suelos no saturados, estos cuando se encuentran sobre el nivel freático. También no licúa cuando los valores calculados del factor de seguridad
son mayores a 1. Además, en suelos arcillosos con un alto contenido de finos no presenta potencial de licuefacción. A continuación, se presenta el gráfico factor de seguridad versus profundidad que se obtuvo a partir de los resultados determinados anteriormente. Soy Yulemi Tatiana Ramírez Venturo y voy a hablar acerca de la capacidad de carga del pilote y sus dimensiones. Después de los cálculos de la licuación, se procederá a calcular los suelos no licuables, de los cuales se tomará que la longitud del pilote será de 19 metros y se trabajará con un diámetro de 1 metro para el desarrollo del proyecto. Para la determinación de la capacidad de carga del pilote, se necesita la capacidad por fuste y la capacidad por punta, la cual sumados nos dará la capacidad de carga última. A continuación, para los cálculos, se trabajará con los tres métodos siguientes. El primer método a utilizar será el método basado en SPT Meyerhood. Mediante el método de Meyerhood, obtuvimos los resultados que se muestran en la tabla mostrada, en la cual consideramos que como el suelo no licúa a partir de 18 metros, la carga por fuste total será a partir de dicho metro hasta el 24. El primer paso que se debe de realizar para los cálculos de Meyerhood es hallar la capacidad de carga por punta, que será igual al área de la base del pilote por la resistencia última en la punta, la cual el área de la base del pilote nos resulta un valor de 0,785398 metros al cuadrado. Luego, haciendo los cálculos respectivos de la carga por punta, nos resulta un valor de 23.422.46 kN. En segundo lugar, se procederá a realizar el primer cálculo respectivo por la carga de fuste o fricción lateral. Luego de la capacidad de carga por punta, se procederá a calcular la carga por fuste total, la cual nos brinda un resultado de 959.53 kN. Dichos resultados nos ayudarán a calcular la carga última del pilote, la cual sumados nos darán un valor de 24.401.99 kN. Luego de los cálculos de la capacidad por punta y por fuste, se procederá a calcular la carga admisible del pilote para los dos casos mostrados. El primer caso cuando la carga admisible es igual a la carga última entre 2,5, donde se obtiene un valor de 9.760.80 kN. Y el segundo caso, cuando la carga admisible se halla mediante la carga por punta entre 3 más la carga por fuste entre 1,5, la cual se obtiene un valor de 8.460.51. El segundo método a utilizar es el método basado en SPT de Aoki y Belloso. Del mismo modo como el método de Meyerhood, mediante el método de Aoki obtuvimos los resultados que se muestran en la tabla mostrada, en la cual se sigue considerando que como el suelo no licúa a partir de 18 metros, la carga por fuste total será a partir de dicho metro hasta el 24. El primer paso que se debe realizar para los cálculos de Aoki, del mismo modo, es también hallar la capacidad de carga por punta, que será igual al área de la base del pilote por la resistencia última en la punta. De la fórmula mostrada anteriormente, se puede decir que la carga última en la punta tendrá un valor de 26.768.52 kN. Luego de la carga por punta, se procederá a calcular la carga por fuste, la cual se necesitará saber qué tipo de pilote ha de utilizar. El tipo de pilote que ha de utilizar para este proyecto será un tipo de pilote de concreto. Para la primera tabla, cuando un tipo de pilote es de concreto, el F1 vale 1,75 y el F2 vale 3,5. Para la segunda tabla se calcula el K y el alfa cuando el tipo de suelo es de arena limosa. Cuando el tipo de suelo es de arena limosa, el valor de K es de 8 y el valor de alfa es de 2. Por lo tanto, la capacidad de carga por fuste tendrá un valor de 6.199.03 kN. Luego se procederá a calcular la carga última, que es sumados la carga por fuste por la carga por punta, que nos da un valor de 32.967.55 kN. Luego de los cálculos de la capacidad por punta y por fuste, se procederá a calcular la carga admisible del pilote para los casos mostrados. El primer caso, cuando la carga admisible es igual a la carga última entre 2,5 y se obtiene un resultado de 13.187.02 kN. Y el segundo caso, cuando la carga admisible se halla mediante la carga por punta entre 3 más la carga por fuste entre 1,5, la cual se obtiene un valor de 13.055.53 kN. El tercer método a utilizar es el método basado en el de Okur-Quaresma. Del mismo modo como los métodos anteriores,
el método de Decour obtuvimos los resultados que se muestran en la tabla mostrada, en la cual se sigue considerando que como el suelo no licúa a partir de 18 metros, la carga por fuste total será calculada a partir del dicho metro hasta el 24. El primer paso que se debe realizar para los cálculos de Aoki es hallar la capacidad por carga por punta, que será igual al área de la base del pilote por la resistencia última en la punta, en la cual también tenemos que tener en cuenta que el tipo de suelo es arenas. Por lo tanto, la cohesión tendrá un valor de 40 toneladas por metros al cuadrado. Luego de dar estos datos, luego de la fórmula mostrada anteriormente, se procederá a calcular la carga última en la punta, la cual nos resulta un valor de 15.409.51 kN. Luego de la carga por punta, se procederá a calcular la carga por fuste total, donde nos brinda un valor total de 1.751.57 kN. Dichos resultados nos ayudarán a calcular la carga última del pilote, la cual nos brindará un valor de 17.161.08 kN. Luego de los cálculos de la capacidad por punta y por fuste, se procederá a calcular la carga admisible del pilote por el método que nos brinda. Dicho método es cuando la carga admisible se halla mediante la carga por punta entre 4 más la carga por fuste entre 1,3 y se obtiene un resultado de 5.199.74 kN. Para poder diseñar las cimentaciones profundas, pilotes, partimos de que la carga de servicio es de 45.000 kilonewtons. Por lo tanto, debemos diseñar un grupo de pilotes en el que la carga de servicio sea menor a la carga admisible resistida por los pilotes. Bueno, para poder diseñar, partimos de la condición inicial de que la longitud del pilote será de 19 metros, el grupo estará conformado por 12 pilotes y la penetración en el estrato estable será de 2 metros. En el estrato estable me refiero a los estratos que no licúen y se considerará una eficiencia de 1. Bueno, para poder empezar con el diseño, calculamos la carga por pilote. Esta vendría a ser calculada a partir de la fórmula mostrada en el que la carga del grupo vendría a ser igual a la carga de un solo piloto multiplicada por el número de pilotes y por la eficiencia. Bueno, podemos observar cómo es que se realizó este cálculo y la carga del pilote vendría a ser de 3.750 kilonewtons. Bueno, haciendo la comparación con la carga admisible por el suelo, con el método de carga admisible para pilotes más desfavorable, que vendría a ser en este caso del Darkur Quaresma, podemos observar cómo es que a 19 metros, si el terreno puede soportar la carga que soporta el pilote, por lo tanto es óptimo. Sin embargo, sabemos que para un grupo de 12 pilotes la eficiencia no es de 1. Por ello procedemos a recalcular la eficiencia con el método de Converse-Labarre, el cual nos brinda la siguiente ecuación, en el que se nos muestran tres variables. Una de estas es el θ, el cual vendría a ser el arco tangente en grados de la división del diámetro entre la separación del pilote. Obtenemos el ángulo θ y podemos proceder a reemplazar los otros datos, que vendría a ser el número de pilotes por columna, que vendría a ser 3, y el m, que vendría a ser el número de pilotes por fila, que vendría a equivaler a 4. Reemplazando dichos datos en la fórmula, obtenemos una eficiencia de 0.7791. Bueno, y una vez obtenida esta nueva eficiencia, recalculamos el valor de la carga admisible. Como podemos observar en pantalla, se nos brinda otro valor, mucho mayor al anterior, en el que la carga admisible vendría a ser de 4.813 kilonewtons. Y bueno, ya que observamos que de la tabla anterior que este dato es mucho mayor a la carga que soporta el suelo a 19 metros de profundidad, entonces procedemos a diseñar un pilote a mayor profundidad. Es por ello que utilizamos 23 metros de longitud para el pilote. Y esta vendría a ser el diseño final para el pilote. Podemos observar también una imagen referenciada en Revit. Bueno, ahora determinaremos el asentamiento total utilizando el método NAFBAC. Primero hallaremos el acortamiento elástico del pilote, que es la deformación elástica que sufre el pilote cuando es cargado. En la tabla número 33 podemos ver los datos que vamos a utilizar. El QP es la carga transmitida a la punta, el QS es la carga transmitida por fuste, el alfa es el factor que toma en cuenta la distribución de la carga
por fuste a lo largo del pilote, que es de algo de 0.5 para una distribución parabólica, el L que es la longitud del pilote y el E que es el módulo de Young y el A que es el área de la sección del pilote. Luego hallamos el asentamiento en la punta del pilote por la carga transmitida a la punta, que corresponde a la deformación del terreno bajo la punta del pilote y se determina con la siguiente expresión, como lo podemos ver en la tabla número 34 con dicha fórmula. El CP es la carga, es el coeficiente que depende del tipo del terreno, el QP es la carga transmitida y el B es el diámetro del pilote, que es de 1 metro, y nuestro Q minúscula 0, que es la capacidad de carga por punta del pilote. Luego hallamos el asentamiento en el fuste debido a la carga transmitida por el fuste. Este asentamiento corresponde al ocasionado por la movilización de la resistencia por fuste y es análogo al de la resistencia por punta. Bueno, y lo hallamos como la fórmula que está en la tabla número 35 y bueno, y los valores ahí que podemos ver que tenemos que utilizar. El CS es el coeficiente que se calcula de la siguiente fórmula: 0.9 más 0.16 D entre B por CP. El B que ya es el diámetro del pilote y el Q0 es la capacidad de carga por punta del pilote. Bueno, de esta forma el asentamiento total del pilote queda definido por la suma de los tres que acabo de mencionar anteriormente, que nos sale 2.073 metros. Bueno, ahora pasamos con el diseño del muro de contención, estabilidad por vuelco. Primero tenemos que hallar bueno, las dimensiones de nuestro muro de contención, las características de relleno y las características del suelo de cimentación. En la tabla número 36 tenemos la característica del muro de contención, en la tabla 37 características de relleno y la tabla 38 características del suelo de cimentación. Luego se procedió al cálculo del coeficiente de empuje activo y pasivo de ranking, de acuerdo con los datos que se tienen para este proyecto. Los coeficientes de empuje activo y pasivo, los cuales nos salió 0.333 y 3.392 respectivamente. Con los datos obtenidos anteriormente se procede al cálculo de los valores correspondientes para la presión activa y la presión pasiva. En la tabla número 39 tenemos los valores resultantes. En la presión activa total nos salió de 127.417 y en la tabla número 40 tenemos los valores resultantes para nuestra presión pasiva total, que nos salió de 115. En los cálculos de los momentos, para continuar con el procedimiento, se procedió al cálculo de los momentos, de donde resulta la siguiente tabla mostrada para cada sección. Cabe mencionar que aparte de las secciones, también se calcula el momento para PP1 y PP2 y la fuerza distribuida que influye en el proyecto. En la tabla número 41 tenemos los resultados obtenidos en el cálculo de los momentos resistentes. Y bueno, para el cálculo de los momentos actuantes se conocen los datos mostrados a continuación, los cuales fueron usados para el cálculo de los momentos actuantes. En la tabla número 42 tenemos los resultados obtenidos en dichos cálculos. Ahora pasamos al cálculo del factor de seguridad por vuelco. Se sabe que el factor de seguridad por vuelco se determina a través de las siguientes fórmulas: a la suma de los momentos resistentes entre la suma de los momentos actuantes. De la ecuación mostrada se reemplazan los datos y tenemos un factor de seguridad de 2.24. Bien, continuando con la exposición, ahora voy a hablar acerca de la estabilidad por deslizamiento. Se debe tener en cuenta los valores obtenidos en las ecuaciones anteriores, ya explicadas, de donde se obtienen los datos mostrados en el cuadro, en la pantalla, valores necesarios para el cálculo del factor de seguridad por deslizamiento. Con esos valores, nosotros procedimos a reemplazar en la ecuación para hallar el valor de R, como se muestra en pantalla, de donde se obtiene un valor de R igual a 138,371. Luego de ello, se procede a calcular la sumatoria de fuerzas resistentes y finalmente el factor de seguridad por deslizamiento, puesto que se conoce que el factor de seguridad por deslizamiento es igual a la división entre la sumatoria de fuerzas resistentes y la sumatoria de fuerzas actuantes, resultando un valor de 1,98, el cual cumple con las especificaciones para este proyecto. Ahora bien, en cuanto a la estabilidad por capacidad de carga, se debe tener en cuenta que el factor de seguridad por capacidad de carga se necesitaron los valores que se muestran en la tabla en pantalla, valores necesarios para el cálculo del factor de seguridad por capacidad de carga, y la ecuación también que se muestra, tanto para hallar el ángulo de inclinación, el cual resultó ser un valor de 22,486 grados, y el momento neto resultando un valor de 331,680.
De esto se procedió a hacer la corrección por factor de carga, por corrección por profundidad, corrección por inclinación, y no se hizo la corrección por forma, puesto que en este caso tomaría el valor de 1. Bien, como se muestra en pantalla, se observan los valores calculados de la corrección por factor de carga, profundidad y corrección por inclinación. Dichos valores se reemplazaron en la ecuación para hallar la carga última, resultando un valor de 730,563, de donde se obtiene el valor del factor de seguridad al dividirlo entre la capacidad de carga de servicio, el cual es igual a 189,320, resultando un factor de seguridad por capacidad de carga de 3,86. Estabilidad por asentamiento. Para el cálculo de estabilidad por asentamiento en muros de contención se desarrollará mediante los métodos más comunes que emplean varias integraciones de la solución de Boussinesq. Para ello se utilizará la siguiente fórmula mostrada. Para el cálculo respectivo necesitaremos el módulo elástico, que nos brindan de dato de 35 megapascales, y el coeficiente de Poisson, que es de 0,3. Asimismo, para la carga transmitida, se considerará que sí existe extrincidad, la cual, haciendo uso de la fórmula mostrada, nos resultará que la carga transmitida es 0,3637 kN metros al cuadrado. Mediante la fórmula mostrada, se procederá a calcular el asentamiento para dicho muro de contención, donde nos brinda un resultado de 5,39 por 10 a la menos 3 centímetros. Esto teniendo en cuenta que se utilizó un factor de corrección de 3 cuando la longitud es de 300 metros. Para el tema de estabilidad de taludes utilizamos la herramienta Slide, en donde empezamos graficando primero el terreno con la herramienta Add External Boundary. Después de graficar el terreno, graficamos nuestro muro de contención y el suelo de relleno. Para el suelo de relleno le dimos un ángulo de inclinación al talud de phi medios más 45 grados. Esto debido a que se considera en esa zona una presión activa. Bueno, una vez diseñado ello, procedimos a asignarle material a los dos tipos de suelo y al muro de contención. Por ejemplo, para el suelo de relleno, el suelo de color verde, utilizamos un coeficiente de fricción de 30 grados, un peso específico de 18 y una cohesión equivalente a 0 kN por metro cuadrado. De la misma manera se hizo para el suelo de cimentación y muro de contención. Sin embargo, para el muro de contención finalmente se consideró la opción de Infinitive Strength, ya que al considerarle a este muro cohesión y ángulo de fricción, nos brindaba el programa superficies de falla sobre el suelo, sobre el muro de contención, y esto no puede ocurrir, es muy poco probable. Por ello, se cambió el valor de la cohesión y el ángulo de fricción por Infinitive Strength. Finalmente obtuvimos un factor de seguridad de 2,981, por lo que se concluye que el talud es estable, ya que este es mayor a 1,5.